Muy bien, saludos cordiales a todos nuestros estudiantes del curso de Introducción a la Arteterapia. En esta gran oportunidad tenemos una invitada de lujo, tenemos a la doctora Silvia García, eh, directamente desde Zaragoza. Realmente es una oportunidad fascinante estar nuevamente con ella, eh, poder interactuar y que nos cuente un poco acerca de su perspectiva en el campo arteterapéutico. Eh, a ver, Silvia, te damos la más cordial bienvenida y te damos unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de compartir y también de tener estos encuentros, ¿no? Que siempre van a ser enriquecedores para todos, estoy segura, y la colaboración es verdaderamente buena. Es así, la colaboración mutua creo que nos unifica en esta oportunidad de manera intercontinental, intercultural también. Entonces, en ese sentido, sabemos que, o ya lo anuncié, que eres doctora, ¿verdad? Entiendo que has hecho una especialidad en patrimonio. Si mal, lo que digo Ujú. mal, tú lo vas a corregir. Así que también tienes especialidad, las maestrías en investigación y en arteterapia. Eres licenciada en Bellas Artes. Ujú. Así que esto te empodera en el campo de las artes visuales, de la investigación y en el tema principal de arteterapia. En ese sentido, nos gustaría saber un poquito de tu percepción, ¿no? De lo que has recorrido hasta el momento y eso desemboca en quién es Silvia García. Bueno, es una pregunta verdaderamente difícil y compleja. Sí. Yo creo que desde la parte más formativa lo has complementado todo muy bien. Creo que se trata de un perfil muy interdisciplinar que de algún modo ha conseguido conformar un perfil tanto docente como investigador y que a la par eh, mezcla o combina la parte de historia del arte, la parte de bellas artes, la parte de investigación, que al final es un poco el camino en el que queremos trabajar, ¿no? Respecto a quién es Silvia García, como digo, es una pregunta compleja. No me gusta identificarme, no me gusta presentarme, porque siempre trato en cualquier clase, en cualquier presentación, de presentarme a través de las personas. Es algo que es un poco huella, ¿no? Personal. Yo creo que el presentarse a través de las personas con las que trabajamos es importante porque no es lo que es uno, sino la huella que deja en las personas con las que trabaja. Entonces, bueno, siempre intento hacer una especie de collage, ¿no? De todos los tipos de colectivos, de grupos con los que nos vamos encontrando a lo largo de la trayectoria, tanto docente como investigadora, y yo creo que esa parte es fundamental, ¿no? En este sentido, si podemos definir un poco qué o quién es Silvia, pues yo creo que es una persona que está en constante crecimiento, que intenta buscar las oportunidades, que intenta hacer proyectos comunes, que no solo es un crecimiento personal, sino que también busca el crecimiento de las otras personas. Y yo creo que ahí es precisamente donde incide la arteterapia, ¿no? Porque es un poco el medio que tenemos de canalizar, de acompañar, de ayudar, de ser una figura que puede de algún modo despertar, ¿no? Mover el cuerpo, las emociones, el intelecto. Y yo creo que esa es un poco la base, ¿no? Del trabajo. No sé si con esto respondo a tu pregunta. Definitivo, y yo tengo que testificar que como huella, como persona, yo soy parte de esa huella, conozco tu trabajo, eh, hemos hecho algunos trabajos en colaboración y que tú has tenido generosamente esta parte de mayor orientación o mayor alcance en cuanto al perfil investigativo, académico, y con esto estaré completamente agradecido, siempre te lo digo. Eh, en esa vía, Silvia, y con respecto a los trabajos ejecutados o las investigaciones realizadas en la arteterapia,
eh, ¿con qué te quedas tú como persona, como docente? ¿Con qué te quedas? ¿Qué te cambió la vida después de conocer la formación arte terapéutica? Bueno, yo incido mucho, hay palabras que me gustan mucho en esta vida y una de ellas es metamorfosearse, metamorfosis. Creo que el cambio es necesario, que la evolución es necesaria y además buena, ¿no? Positiva, que siempre te abre nuevas vías. Y en este sentido, la arte terapia yo creo que es un canal y una vía más que buena, ¿no? Porque te permite no solo el crecimiento emocional, sino el personal, te permite una vía de expresión y a la par, bueno, yo creo que desde el trabajo que hemos realizado con personas con discapacidad intelectual, con enfermedad mental, con personas con menos visibilidad, ¿no? Menos visión, discapacidad auditiva, bueno, en fin, una variedad de colectivos que siempre han sido muy enriquecedores y yo creo que lo más bonito o lo que más me ha dejado marca, ¿no? En este trabajo es poder tener aprendizajes, aprendizajes continuos, porque en verdad yo recuerdo cuando en nuestros primeros momentos no éramos conscientes de lo que lográbamos en esas personas, ¿no? Al inicio había pequeños cambios que ni siquiera nosotros éramos capaces de analizar, de percibir, de darnos cuenta, ¿no? De que estaba verdaderamente cambiando algo. Incluso el alrededor, el contexto en el que ellos se movían, en estos colectivos se mueven, muchas veces es más frágil que el propio colectivo porque hace que no tengan tantas oportunidades, que frenen su capacidad creativa, expresiva. Recuerdo cuando trabajamos con personas invidentes, que cuando les propusimos a trabajar desde la arte terapia, desde el arte, claro, ellos no podían ver, entonces, ¿cómo íbamos a trabajar con arte? Entonces, los propios educadores que estaban con ellos era como un freno y en cambio en este caso eran niños, entonces tenían edades entre 6 y 12 años y recuerdo que ellos dieron un bote de alegría diciendo, sí, yo quiero trabajar con arte, ¿no? Y como digo, y con otros colectivos como enfermedad mental, por ejemplo, pues también pequeños matices que para nosotros no eran perceptibles, para ellos era todo un mundo, ¿no? Cuanta más cercanía teníamos, pues más ellos también se abrían y, bueno, existían matices que no éramos capaces de localizar y que luego te vas dando cuenta de que verdaderamente vas dejando un poquito de surco en su vida y cada vez van ellos también pues creciendo más y abriéndose. Y eso es lo más bonito, ¿no? O sea, ver que alguien está explorando, que alguien se está abriendo, que alguien está utilizando el arte para canalizar, para transmitir ideas, para autosatisfacerse, para sentirse mejor, para darse cuenta de algo que todavía no era capaz de ver, yo creo que es lo más bonito, ¿no? De la arte terapia, o sea, el sentir que ayudas, que haces una mediación y un acompañamiento y que esas personas verdaderamente pues se metamorfosean, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante y lo más reseñable. En ese sentido, Silvia, hay a veces como un campo muy controversial de que si realmente uno está haciendo terapia, si no está haciendo terapia. En nuestra formación estamos completamente claros que el que no es psicólogo ni es psiquiatra no hace una terapia, hace un acompañamiento, como tú bien lo mencionas. Dentro de este campo del acompañamiento, y has mencionado tres espacios que me gustaría que contestaras desde esos propios tres espacios: el arte y discapacidad, el arte, como por ejemplo el proyecto que yo inicié, pero luego lastimosamente no pude continuar, que me tuve que venir para Panamá, que era Arterias con Locura, Uh y -huh. el de personas invidentes. O sea, realmente desde ese acompañamiento, ¿cómo calificas tú que realmente eh, hace algo y hace por persona? Disculpa que repíteme la pregunta, Alberto, es que se ha cortado un poquito. ¿Que cómo considero? Si es que se está cortando un poco. Eh, ¿Cómo consideras tú el acompañamiento
a las personas desde el arte, ¿no? ¿Sí? Desde la arteterapia, con las personas invidentes, con el colectivo de Arterias con Locura, que se hizo un trabajo interesante, una exposición muy buena, y con el colectivo de discapacidad en el centro de personas, centro de día para personas con discapacidad intelectual del Ayuntamiento de Valladolid en su momento. Bueno, la parte, por ejemplo, que trabajé con niños invidentes, es verdad que fue un proyecto muy pequeñito, que era una especie de práctica y fue muy bonito y muy ilusionante, ¿no? En ese sentido, eran personas, o sea, concretamente ese colectivo no tenía una necesidad anímica, ¿no? O sea, es verdad que es una necesidad visual, por decirlo de algún modo, pero no es anímica, no lleva consigo un proceso de bloqueo, por ejemplo, como puede ser con la enfermedad mental. Además, estábamos trabajando con niños, que no es lo mismo que con adultos, porque la conciencia, ¿no? Y el conocimiento de uno mismo es distinto, el conocimiento de las propias barreras. Tampoco es lo mismo nacer con ello, ¿no? Que pase a lo largo de la vida, ¿no? Que exista esa transformación a lo largo de la vida. Y en el caso de las personas invidentes, pues la verdad es que siempre me ha ilusionado mucho precisamente por eso, porque vi cómo ellos sí que tenían esa necesidad de exploración del arte, de las pinturas, de los materiales, ¿no? Obviamente buscamos la mejor estrategia y en ese sentido eran los olores, los materiales tiflológicos que tuvieran texturas y que les ayudasen de algún modo pues a crear cosas nuevas, ¿no? Incluso trabajábamos con ellos conceptos abstractos como son las emociones, la felicidad, el miedo y ver cómo ellos iban creando era verdaderamente ilusionante. Como digo, no existía una necesidad, era más una forma de exploración, de creación, de disfrute, ¿no? O sea, digamos que la finalidad ahí era más recreativa. En el caso tanto de Arte para Todos, que es el que se inició con personas con discapacidad intelectual, como el de Arterias con Locura, que era personas con enfermedad mental, la verdad es que eran dos colectivos muy diversos, muy diferentes, dentro de un mismo proyecto que evolucionó después Arterias con Locura precisamente por elección propia, ¿no? Porque lo que hacíamos era trabajar desde procesos que también ellos fuesen los protagonistas. Y además, lo interesante de nuestros procesos, yo creo que fue precisamente que intentamos que tanto los educadores y personal del centro que estaba en ese momento, como nosotros como entre comillas, más especialistas, ¿no? En arteterapia, en educación artística para la inclusión social, nuestro compañero Pablo Coca desde el propio museo también, ¿no? Desde el Patio Herreriano, pues yo creo que era muy interesante el confluir de las partes y hacer que verdaderamente surgiesen proyectos que estaban vistos desde las diferentes perspectivas, porque era lo que enriquecía mucho más la práctica. En cuanto a qué se conseguía en ellos, bueno, yo creo que teníamos un objetivo claro, que era que ellos se empoderasen, que se sintiesen, que se pusieran en valor, que sintiesen que había un canal, ¿no? de expresión, que a partir del arte, de las técnicas, de la exploración creativa, ¿no? De los procesos artísticos, podían transmitir ideas, podían sentirse mejor y tanto en un día positivo como en un día negativo, ¿no? Al final es un canal que transmite, que gestiona, que les permite a lo mejor tranquilizarse en un momento necesario, recorrer caminos simplemente no con hilos, con pinturas, con trazados. Bueno, yo creo que en ese sentido a las personas con discapacidad intelectual lo que fue era trabajar desde sus propias necesidades, el control de las emociones, porque ellos son muy exaltados, el control o la identidad de grupo, ¿no? Yo creo que con cada uno de los colectivos con los que trabajas tienes que tener unos objetivos claros. Y lo primero que hacíamos, y tú lo sabes bien, era estudiar un poco, ¿no? El colectivo con el que vamos a trabajar, porque ninguna persona es igual, por tanto, colectivos que además tienen, digamos, una diversidad más identificada, porque nadie somos, digamos, normales, ¿no? Cada uno tiene sus peculiaridades, pues yo creo que esa era el primer escalón, el analizar qué teníamos alrededor, cuáles eran las necesidades y cómo nosotros podíamos aportar un granito.
Entonces, en discapacidad intelectual buscamos ese trabajo en grupo. Silvia, Dime. sí, termina. No, simplemente que con discapacidad intelectual trabajamos buscando evitando el conflicto entre ellos, el control de las emociones, etcétera. Y en el caso de la enfermedad mental, pues sí que buscábamos una estabilidad, una relajación en ellos, el explorar en qué estado se encontraban, si de libertad, si de encerramiento. Además, ellos eran muy conscientes, ¿no?, de lo que les pasaba, de lo que vivían, y yo creo que el arte era una manera de canalizar, porque además lo bueno es que en ese proyecto no se canalizaba solo a partir del arte de manera conductista, lo que yo diga, sino que uno escribía, el otro dibujaba, el otro fotografiaba, entonces cada uno también buscaba de forma libre y abierta la mejor estrategia, ¿no?, la mejor forma o vía. Te iba a decir que en esa misma línea, que no es tan conductista, se bebe mucho de los procesos creativos. Eh, ¿Cómo evalúas tú la utilización de la creatividad en un proceso educativo, de inclusión social, arte terapéutico, en colectivos con discapacidad? ¿Se puede hacer? ¿Qué opinas tú? Bueno, yo creo que la creatividad es muy subjetiva, ¿no? Estamos encorsetados muchas veces en la evaluación cuantitativa, que requiere unos estándares, llegar a unos o alcanzar unos estándares mínimos, que está tan pautado que queremos que algo sea correcto o incorrecto. Y claro, es que la creatividad no es correcta o incorrecta, ¿no? La creatividad es personal. Puede ser estético o no, según los ojos del que lo mire. Puede ser más creativo o no según los ojos del que lo observe. Puede tener una lectura, pero puede tener múltiples, porque para eso el arte y la forma de expresión es personal e individualizada. Entonces yo creo que no se pueden crear estándares, sino que cada uno de los usuarios, de las personas, de los pacientes, como se quiera llamar, ¿no?, a la persona con la que estamos trabajando, porque es lo que son, ¿no?, personas, luego ya los matices de los tecnicismos, yo creo que hay que analizarlo de manera individual, porque la evolución que puede tener, por ejemplo, una persona con trastorno del espectro autista no va a ser la misma que una persona con enfermedad mental que en un momento su cerebro ha hecho clic y ha tenido un cambio en su vida, pero que es una persona que se ha formado, que ha crecido. Recuerdo el caso de uno de los alumnos que era médico y pianista, de los alumnos, de los usuarios del centro. Entonces, sabes que ha tenido una vida estandarizada, ¿no?, lo más normalizada posible, y que en un momento ha habido un cambio. Pues no es lo mismo, porque son muchos factores. Y en cuestión de creatividad, pues a lo mejor un pequeño cambio tiene que ser medible o observable, más que medible, desde que inicias un proceso arte terapéutico con la persona hasta que el tiempo que dure, ¿no?, meses, hay gente que está años, cada cual su proceso, pero yo creo que tiene que ser muy individual y con matices independientes que defines cuando conoces la persona, el caso, y cuando observas cómo evoluciona su propia forma de expresión, ¿no? Me quedo analizando, ahora que dices estética, un poco el concepto estético generalizado, que se piensa que si porque el trabajo que está realizando en cuanto al producto final no es atractivo, no es bueno, ¿no? Hay una mirada un poco así en general, o un secreto a voces que se pasa a la gente en esa perspectiva. Sin embargo, nosotros apostamos por los procesos y si los resultados al final, el producto es estéticamente agradable, perfecto, ¿no? Pero si no, para nosotros no es el objetivo buscar un producto estéticamente agradable como tal. Desde esa perspectiva, desde tu experiencia, ¿qué te llevas con estos procesos, con estos casos tan particulares, ¿no? Que a veces uno dice, avanzó poquito, pero ese poquito es tan significativo,
tan cualitativo para uno. ¿Qué te llevas con estos procesos? Satisfacción. Es que es como un aplauso verbal al trabajo, ¿no? Es cuando terminas con una persona, ya sea desde la arteterapia o desde el acompañamiento artístico o desde la propia educación, yo creo que el cambio que ellos hacen, menor o mayor, al final es un agradecimiento y una satisfacción enorme, porque verdaderamente has ayudado o has ampliado su mirada o has logrado trabajar un pequeño aspecto que era necesario para esa persona y que nadie le estaba, o sea, es como un grito sordo, mudo, que no está escuchando a otra persona, ¿no? Entonces, yo creo que dar voz y dar sonido a ese grito al final es lo que te hace sentir bueno, que tu trabajo merece la pena porque hay personas que les sirve de ayuda, que lo necesitan y al final, pues, como digo, ¿no? Hay matices. Yo recuerdo una persona invidente ya adulta, porque, por ejemplo, este ha sido un alumno de clase, estaba dando historia del arte. No tenía que ver con arteterapia, ¿no? Pero al final tira un poco tu formación y la combinación, como digo, ¿no? De todos los elementos que forman parte de ti, pues tira para también trabajar esos procesos con las personas. Y en este caso recuerdo que estábamos trabajando arte contemporáneo y era una persona invidente y estábamos ante una exposición, ¿no? Y canalizar las obras y observarlas, pero ¿cómo las observa si no puede? Entonces, al final, pues el buscar las estrategias necesarias para que verdaderamente superen esas barreras, ya sean físicas, ya sean intelectuales, o del tipo que sean, yo creo que es como, pues como digo, un aplauso no verbal al trabajo que hacen muchas personas y que es importante y que tampoco ha llegado a, a tener todavía el papel necesario, ¿no? Pero yo creo que me quedo con esa satisfacción, es lo que yo siento. Qué belleza, ¿no? En ese sentido, lo interpreto como empoderar estas voces que no son escuchadas generalmente. Eh, Desde tu trabajo de investigación, tu trabajo final de arteterapia, eh, ¿nos puedes contar un poquito de eso? ¿De qué forma empoderaste en esta investigación desde la arteterapia? Bueno, yo creo que cuando finalizamos, el empoderamiento se dio, como decía, ¿no? Como una serie de estrategias que fuimos analizando para llegar a que ellos sintiesen que son personas tan integradas o tan incluidas en la sociedad como cualquiera. Entonces yo creo que el hecho de creer en ellos, de confiar en ellos, de darles las herramientas que le habrías dado a cualquier persona, de intentar buscar los canales, al final fue lo que hizo que ellos se empoderasen, ¿no? En ese caso estábamos trabajando con discapacidad intelectual y el hecho de permitirles pensar, permitirles hablar, darles voz, darles materiales, ¿no? Para recursos para crear y que al final lo bonito de todo esto es verdad que salió todo en positivo porque dimos voz también al proyecto y entonces eso se hace eco y repercute. Y entonces tuvo apoyos, pudimos hacer una exposición, ¿no? O una muestra del trabajo que habíamos estado realizando y fueron ellos mismos los que contaban la historia desde el arte, los que lo verbalizaban, los que hacían todos sus materiales, los que montaban, ¿no? Toda esa muestra del trabajo realizado y yo creo que fue muy satisfactorio para ellos que verdaderamente encontraron un lugar, tanto en el museo como en el propio centro, como en nosotros como personas, ¿no? Para crear y un canal, como digo, de canalización, porque cada uno era muy diverso, ¿no? Eran 60 personas con las que estábamos trabajando en 4 grupos de 15 personas aproximadamente y yo creo que al final pues conseguimos que ellos encontrasen en el arte terapia una vía muy interesante y, como digo, una voz. Yo creo que fue eso. ¿Algún consejo que quieras darle cuando se trabaja
entre arte y discapacidad o con arte y discapacidad? Bueno, yo creo que el consejo sería que un educador es siempre un educador, un artista tiene que ser 24 horas artista, la combinación del educador y del artista o del profesional del arte creo que tiene que estar en la piel de forma constante. Entonces debemos de trabajar con nuestras propias estrategias y analizar siempre a quién tenemos delante, cuáles son las necesidades, es decir, particularizar nuestra práctica y siempre hacerla crecer, porque no podemos tener un recetario en el que digamos A más B más C va a dar lugar a que esa persona evolucione, encuentre la estrategia, la vía, etcétera. No, cada persona, cada colectivo, cada situación, cada temática que queramos trabajar, cada emoción, cada problema, cada nudo, ¿no? A veces mental, a veces físico, lo que sea, cada barrera que tengamos que superar tiene que ser analizada de manera independiente y siempre en un diálogo, ¿no? Constante, manteniendo un poco esa distancia de la persona con la que trabajas y tuya como profesional, porque eso también es muy importante, pero siempre analizarlo de forma singular para tratar de explorarlo, de explorar ese problema, entre comillas, con todas las soluciones posibles y buscar la que creemos más adecuada. Y además estar siempre, constantemente, en una autocrítica de todo el proceso para que también se pueda dar una especie de investigación-acción en el que estemos siempre analizando, mejorando, volviendo a implementar, volviendo a analizar y un continuo que nos permita, bueno, pues eso, ¿no? Explorar el problema o el caso al máximo posible y llegar al objetivo que queremos conseguir con la persona, ¿no? Excelente. Desde Valladolid, desde España en general, es como muy accesible el trabajo que se hace desde arte y discapacidad, arte terapia y discapacidad, y se le empodera desde espacios museísticos. Uh -huh. Esto acá en Panamá no es tan común, tampoco lo veo tan sencillo. Eh, ¿Algún referente que nos quieras dejar acerca de algún trabajo que se hace? Por ejemplo, recuerdo muy bien el Hospital de Denia, cómo patrocina este tipo de exposiciones desde la partida que ofrece el hospital hasta buscar los acuerdos con los espacios museísticos. ¿Algún referente, algún investigador, algún profesor que nos hable un poquito o que nos pueda afianzar un poquito más acerca de estos temas, o tú que nos quieras decir algún lugar que te marcó, que te gustó muchísimo y los exhorto a que busquen tal o cual documento o experiencia, qué sé yo, videográfica de algún trabajo de arte y discapacidad. Bueno, a mí personalmente me marcó mucho tanto durante el máster como desde el punto de vista profesional. Bueno, luego me acerqué allí, quise verlo, me marcó mucho Debajo del Sombrero. Debajo del Sombrero es una asociación, institución que trabaja con personas con diversidad funcional y que no es un lugar de aprendizaje, sino de autogestión. Es decir, no se trata de enseñar arte, sino que es un lugar pues, para que cada uno exprese, sienta y trabaje de la manera que considere. Además, no es una asociación con ánimo de lucro, aunque luego sí que es verdad que trabajan desde las propias obras de los artistas para intentar darle salida, porque bueno, también entramos en otros campos, ¿no?, de estudio como el arte outsider, pero sí que es verdad que ellos intentan tener recursos de un poco de la beneficencia, ¿no?, de otras instituciones que les puedan ceder, por ejemplo, maderas, pinturas, telas, soportes, ¿no?, y que de alguna forma sea siempre un proceso de exploración. Respecto a referentes a nivel nacional, sí que es verdad que, bueno, arteterapeutas, pues, por ejemplo, sería Mónica Curí o Marian Fernández López Cao, pero desde el punto de vista de la accesibilidad en los museos, por ejemplo, Encarna Lago lleva la red museística de Lugo, que busca siempre la accesibilidad. Pedro Lavado,
Sandoval, Sofía Marín Cepeda también trabaja inclusión, Tania Martín de la Universidad de Barcelona también está trabajando con temas de inclusión. Entonces, bueno, sí que es un poco más difícil encontrar la combinación, pero bueno, desde las redes museísticas también se trabaja. Aún así, creo que estamos, pese a ser un lugar que está bien considerado, sí que creo que hay otros horizontes. Por ejemplo, la experiencia que puede tener en Brasil, ellos ya integran en las propias plantillas de los museos personas con algún tipo de diversidad, como por ejemplo personas sordas. Pues ya me parece muy interesante porque entonces hacen el programa con una persona especializada, quiero decir, que el hecho de que los equipos sean multidisciplinares y que estén preparados para trabajar con cualquier tipo de colectivo es muy importante, y si además forma parte del de ese equipo educativo una persona del colectivo X, va a ser mucho más favorecedor, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, en España todavía no existe tanto, pero sí que hay países, como ya digo, Brasil en este caso me encontré con algunas instituciones como el Instituto Tomiotaki o la Pinacoteca de Sao Paulo que ya, o el Museo o el MAM, el de Arte Moderna de Sao Paulo, que ya integraban personas dentro de su plantilla, y eso me pareció, bueno, algo que tiene que ser un horizonte a alcanzar, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo porque en verdad sería maravilloso que algún día pudiésemos hablar de equipos multidisciplinares que trabajen una inclusión de verdad y que desde el propio museo, no solo desde instituciones específicas, ni desde las escuelas, ni desde organizaciones X, yo creo que el propio museo tendría que poner en valor esta idea de la arte terapia, ¿no? Porque tienen obras, tienen material, tienen recursos, y me parece que es un espacio tanto social como educativo como arte terapéutico en un momento dado. Bueno, ahora que tú dices esas referencias, recuerdo clarito que en el Guggenheim de Bilbao tenían un departamento de arte terapia. Del museo iban a los hospitales a impartir y a hacer acompañamientos. Y cómo no dejar de lado nuevamente Brasil con este referente tan grande que es Nilce da Silveira, la doctora Nilce da Silveira, que dicho sea de paso, hace más o menos como 2, 3 años salió una película, un documental titulado La locura del corazón, donde en Brasil se tiene el museo y el espacio del trabajo que se hizo con los enfermos mentales de ese momento, y la comunicación que también ella llegó a tener con Carl Jung. Entonces es muy interesante porque se da un poco a la par de Dubuffet en París, en Francia, y hay otro referente para apreciar desde lo que es Latinoamérica, ¿no? Es importante también poder observar desde acá estos otros referentes. Bueno, estamos realmente agradecidos, Silvia, muy, muy, muy agradecidos. Ha sido una experiencia, ha sido un coloquio muy bonito, muy especial, muy didáctico, muy ilustrado. Y bueno, poco más, después de haber entendido y discutido un poco en tertulia, entonces surgirán preguntas, ¿no? Entonces se te harán llegar y tendrán entonces un poco esa retroalimentación. No sé si quieras dedicar algún consejo a los que inician este proceso de introducción a la arteterapia en este campo. Bueno, pues como ya decía, ¿no? Que siempre estén en constante crecimiento, que tienen que estar reciclándose constantemente, que no pierdan la esencia, porque yo creo que arteterapia cambia a todo el mundo, al que lo estudia y se prepara profesionalmente, ¿no? Como las personas con las que vas a trabajar. Yo creo que tanto la parte formativa como la profesional, ¿no? Que surge después, es un cambio, es un cambio. Yo creo que ninguna carrera, no lo sé, ¿no? Pero me atrevo a decir que casi ninguna carrera o ninguna formación cambia tanto, de verdad, como es el arte terapia, porque es un punto de encuentro y un proceso también muy sanador, emocional, sensorial,
y súper bonito que recomiendo a todo el mundo. Y por supuesto, eso, que no pierdan el norte, que siempre intenten hacer prácticas diferentes, que analicen bien el elemento, las personas, el tema, lo que quieren trabajar para que siempre traten de acertar. Y por mi parte, pues muchísimas gracias por darme esta preciosa oportunidad. Yo creo que la huella es mutua, sabes que seguimos trabajando juntos y que ojalá sean este y muchos más proyectos. Así que muchas gracias por permitirlo. Bueno, tal como lo dices, ojalá que sigan siendo muchos más proyectos y seguimos creciendo, seguimos investigando. Y bueno, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Gracias a ti. Chao. Chao.